Al otro lado del río de Lisboa se encuentra el municipio de Almada. En una de sus plazas se levanta la estatua de un personaje conocido por pocos, al menos por los extranjeros, un portugués del siglo XVI que viajó hasta el Extremo Oriente. Como dice su grabado, durante su vida fue marinero, señor, esclavo jesuita, pirata mercader, juez y escritor. En la odisea que protagonizó no llegó a ser rico o a conquistar territorios. Sin embargo, su vida estuvo tan llena de anécdotas y aventuras inverosímiles que hasta parece que no tengan credibilidad alguna. Esta es la historia de Fernando Méndez Pinto y su viaje hasta el país donde nace el sol. ¿Y qué estaban buscando los portugueses en Asia? Pues antes de Colón, los portugueses ya habían establecido algunas rutas comerciales en algunos puntos de la costa africana. Debido a la continua expansión de España y Portugal, ambos países decidieron repartirse el mundo en dos mitades, como si de una bola de queso se tratara, quedando las Américas para España y África y Asia para Portugal. Todo esto con la aprobación de sus amiguitos los del Vaticano. Estos tipos tenían más bien el interés de cristianizar a todo hijo de campesino que se le pusiera por delante, además de presumir de los regalitos en oro y plata que venían del Nuevo Mundo. Y todo sin el consentimiento de los otros países europeos, que, claro está, también querían su parte del quesito. Así fue como los portugueses empezaron su expansión hacia el este. En el año 1498, uno de los exploradores más famosos, Vasco de Gama, abrió la ruta de comercio con la India pasando por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y asentó las bases de la futura colonia de Goa. Durante los siguientes años, los portugueses establecieron otras colonias en Malaca, actual Malasia, y también en algunas regiones de Indonesia, hasta llegar a Cantón, en la China, lo que más tarde se convertiría en Macao. Tenemos que pensar que en esta época los barcos que zapaban hasta Asia podían estar no menos que 10 meses en la mar para llegar hasta la China, y eso si no se encontraban algún pirata turco por el camino. Es que en aquella época los turcos no paraban de sabotear y hacer la vida imposible a los europeos. Los primeros exploradores llegaron a tierras donde poco o nada se sabía de Occidente, así como tampoco ellos sabían nada de lo que podían encontrar. Asia tenía una civilización desarrollada y no era tan fácil de conquistar como en América. Es por eso que el contacto con esta región fue sobre todo comercial. Lo único que conservamos de aquella época son los libros y cartas que nos han llegado hasta la actualidad. Muchos hidalgos de la época hicieron fortuna con el comercio con la India y la China, pero todos los que allí fueron buscaban la fortuna. Algunos quizás buscaban algo más que eso. En estos tiempos nace el protagonista de nuestra historia, un hombre de origen humilde que acabó convirtiéndose en marinero para poder ver con sus propios ojos el mundo más allá de lo conocido. Un hombre que pasó 21 años viajando por diferentes lugares de Oriente. Un hombre que fue 13 veces cautivo y 17 veces vendido. Un hombre que sobrevivió y volvió a su tierra natal para poder contar su historia en un libro, y así poder relatar todo aquello que vio y oyó en los reinos de China, de Indonesia, de Tailandia e incluso hasta del Japón. Pese a que muchos lo acusaron de mentiroso por lo real que parecía todo, nadie podrá decir que esta historia sea un completo aburrimiento. Nacido en un pequeño pueblo llamado Montmeló Bello, alrededor de 1510, Fernão Méndez Pinto, que a partir de ahora le llamaré Fernando debido a mi mala pronunciación en portugués, siendo menor de edad, viajó a Lisboa por recomendación de su tío para que pudiera encontrar fortuna. Allí prestó servicios a una señora hasta que se enroló en un barco camino a Setúbal. En este pequeño viaje de no más de 50 kilómetros, fueron asaltados y esclavizados por unos piratas. Cuando se cansaron de ellos, los abandonaron cerca de Setúbal. Y con lo fácil que es tomar el tren hoy día. En Setúbal, Fernando tuvo la suerte de conocer a un hidalgo que lo tuvo en alta estima. Lo ayudó, lo cuidó y le enseñaría muchas cosas. Como por ejemplo, que había otras tierras al otro lado del océano. En los años siguientes, Fernando fue creciendo con las enseñanzas y los conocimientos del hidalgo. Trabajó como mozo de cámara para varios maestros y obtuvo muy buenas valoraciones. Sin embargo, no tenía suficiente solo con eso. Él quería llegar más lejos. Así fue que se embarcó en su primer navío rumbo a la India, en busca de conocimientos, aventuras y fortuna. Era el 11 de marzo de 1537 y no volvería a ver su tierra natal hasta 21 años después. Méndez Pinto paró en varios lugares de camino a la India. Durante ese trayecto, tiene una refriega con los turcos donde salen ganando. Los turcos estaban en guerra continua con los europeos, lo que hacía viajar una tarea aún más complicada. A partir de aquí, a nuestro amigo le van encomendando varias misiones al servicio de los capitanes del barco. Supongo que era por su ingenio y su fuerza, ya que era siempre uno de los elegidos para ir a hacer los recados que nadie quería hacer, ya que quizás se iban y no volvían nunca más. En la India es enviado para llevar una carta a uno de los reyes.
Caminaron varios días hasta llegar a la ciudad de Gleiton, nombre que la verdad no me suena de nada, y allí es recibido por la princesa de la corte, la cual mantiene una conversación con él para saber cómo son las cosas en Europa. Una vez superada la misión sin ninguna baja, y ya en alta mar, vuelven los piratas turcos a atacar a los portugueses, algo que va a parecer una rutina en los próximos años. Desafortunadamente, pierden este encuentro, y hacen preso a nuestro amigo. Los otros compañeros van muriendo poco a poco por los malos tratos sufridos a bordo. Finalmente, es llevado a la ciudad de Boca, donde es vendido como esclavo a un griego musulmán. Semanas más tarde, un judío que pasaba por allí vio al europeo y decidió comprárselo al dueño, puesto que los portugueses solían pagar buenas recompensas si alguien rescataba a uno de ellos. El judío los llevó de vuelta con los portugueses, y claro, Fernandín no tardó mucho en recuperarse, así que se embarcó de nuevo rumbo a la India. Durante el viaje, son enviados a participar en una batalla contra los turcos que estaban intentando conquistar uno de los fuertes. Los portugueses salen vencedores, y poco después envían a Fernando a reconstruir la fortaleza de Diu. Está claro que este chico siempre andaba pobre y tenía que realizar trabajos por dinero. Después de la reconstrucción del fuerte, se embarcó de nuevo a tierras más lejanas, concretamente a la colonia recién establecida de Malaca, en Malasia, donde se pondría al servicio del capitán de la ciudad, pero de Faria. Este tío les envía a la isla de Sumatra, donde se encuentra el reino de los Batas, los cuales tenían también una guerra abierta con los turcos. Sin embargo, después de un largo viaje hasta la isla, algunos de los portugueses empiezan a insultar al rey. El rey de los Batas se le cruzan los cables y empieza a matar a todo Kiski, menos a Fernando, que le deja huir por no haber participado con el resto. De regreso a Malaca, Pedro de Faria le vuelve a comentar una misión, pero esta vez naufragan por el camino y van a parar a una zona salvaje en una de las islas de Indonesia. Durante varios días recorrieron ciénagas, manglares, vieron todo tipo de animales y más de uno perdió la vida para poder satisfacer a algún caimán hambriento. Mientras bordeaban un río, un barco asiático los encuentra, pero en vez de ayudarles, los acaban vendiendo como esclavos. Así es, de nuevo torturado y maltratado hasta que de nuevo un musulmán lo ve y decide comprarlo para poder cobrar el rescate de los portugueses. Y vuelve a Malaca, donde conoce a un capitán portugués llamado Antonio de Faria. Este personaje fue un mercader y corsario, reconocido por ser el primer europeo en navegar hasta el río Mekong y redescubrir Vietnam. Este tipo aparece como héroe en algunas historias y como villano en otras. Poco se sabe realmente de su vida y de lo que realmente pasó. Sin embargo, tan en pañales estaban las colonias que la mayoría de portugueses que navegaban por esos mares estaban dispuestos a sobrevivir y hacer fortuna de cualquier manera, ya fuera con el comercio, como saqueando e incluso vendiendo a humanos como esclavos. Cuando Pinto se embarca con Antonio de Faria, este lo lleva a hacer negocios vendiendo telas por el sudeste asiático. Sin embargo, no todo iba a ir bien en la vida de este señor, ya que durante uno de los trayectos son asaltados por un grupo de piratas que se lleva toda la mercadería. Los encuentros con este grupo de piratas empiezan a ser cada vez más frecuentes. Muchos navegantes cuentan que son temibles, matan, aprisionan, venden a todos los extranjeros y roban sin ninguna impunidad. El jefe de todos ellos es un tal Koya Asem. Cuando Antonio de Faria está hasta las pelotas de escuchar ese nombre, jura por Dios darle caza y matarle. Es así como Méndez Pinto acompaña a Antonio de Faria en la búsqueda de este pirata. Por el camino piden ayuda a otros grupos que fueron asaltados por el mismo pirata. Al final lo acaban encontrando, y el día que se ven cara a cara, se libera una de las batallas más grandes de toda la novela. En un combate 1 a 1, Antonio de Faria clava su espada en el pecho de Koya Asem, dando por finalizada la persecución del temible pirata. Pero Antonio tampoco es que fuera un santo, y decide confiscar todo el tesoro acumulado de Koya Asem. Gracias por todo lo robado, señor, y hasta nunca. Es entonces cuando el karma les da una bofetada, y durante la vuelta la tripulación se mete de lleno en una tormenta, y acaban tirando el tesoro al mar para poder ir más ligeros. Adiós a tan inmensa fortuna. Después de este incidente, Antonio y Méndez Pinto se van a la colonia de Liampú. Después de un tiempo de relax, Antonio de Faria, entre caladas de opio, escucha la historia de una isla llena de oro. Pero el viaje es largo y tedioso, ya que tendrían que navegar hasta Shanghái, donde desemboca el río Yangtze, y remontarlo para alcanzar la ciudad de Nankín. Antonio acaba presionando a unos guías para que le ayuden en esta aventura. Durante el viaje, Fernando presencia animales enormes que serían imposibles de creer en Occidente. Remontaron el río Yangtze por más de 83 días, hasta que al final encontraron una isla en medio del río llena de templos. Ahí entraron Antonio de Faria y compañía, y no precisamente a hablar de espiritualidad,
sino a saquear todo aquello que encontraron hecho en plata y oro. Los monjes que allí habitaban les echaron la maldición de que el cielo cayera encima de ellos, y tal cual como dijo el monje, una tempestad azotó los barcos durante 13 días. Finalmente, y para poder sobrevivir, acaban tirando todo el tesoro por la borda. Pese a eso, y ya como es normal en esta historia, los portugueses vuelven a naufragar. A partir de ese punto, nada se cuenta sobre Antonio de Faria. Se supone que aún sobrevivió y navegó hasta la India, donde moriría pocos años después. Por otro lado, Fernando y algunos compañeros, pobres y sin nada que comer, deciden caminar campo a través en busca de ayuda. Durante el camino encuentran a personas que les reciben muy bien y otros que no tan bien. Sus intenciones eran llegar hasta la ciudad de Nankín. Allí, a lo mejor podría encontrar un barco que les dejara en alguna colonia portuguesa. Al llegar al pueblo, un funcionario chino les detiene porque sospecha que son ladrones. Según el libro de Méndez Pinto, son llevados hasta el mismísimo emperador de China, el cual se encontraba en Pekín. Este acontecimiento es quizás el más difícil de creer de toda la historia, pero uno nunca sabe. Es así como los portugueses visitan el palacio del emperador, lugar prohibido para los extranjeros. El mandamás resuelve que no son ladrones, pero que van a contribuir a la causa del imperio chino. Así es que los manda a trabajos forzados. Aunque, por lo que parece, el trabajo acaba siendo bastante sencillo. Y debido a una bronca entre ellos, y la verdad es que no podrían estar quietos estos chicos, son expulsados de la ciudad y obligados a vivir en el bosque. Por suerte para ellos, había un portugués que vivía allí casado con una mujer china. Algo totalmente extraño, dado que se encontraban en un lugar desconocido de la China. Total, que después de un tiempo sobreviviendo por allí, los tártaros llegan para conquistar la ciudad. Los tártaros encuentran a los portugueses y les proponen trabajar para ellos en contra de los chinos. Fernando y sus compañeros aceptan y ayudan con la captura de un castillo. Gracias a los servicios ofrecidos, los tártaros ayudan a nuestros protagonistas a volver al mar, para así poder volver de nuevo a las colonias portuguesas. Pero estos marineros de agua dulce vuelven a toparse con una tormenta que los lleva mar adentro. Y así pasan 23 días sin rumbo hasta que llegan a una costa. Es entonces cuando se dan cuenta de que han llegado a unas islas que tienen el nombre de Japón. Y sí, ya podríamos concluir este relato, pero no, la vida aún le prepara más desgracias a nuestro compañero. En Japón son muy bien recibidos. Un príncipe se interesa por ellos y por saber más de Occidente. Méndez Pinto le explica muchas cosas de su país y le muestra por primera vez a un japonés la pistola, aunque los portugueses la llamaban espingarda. Y este acontecimiento revolucionó la historia de Japón, ya que en aquel momento vivía inmerso en una guerra civil. Cuenta Méndez Pinto que se enamoró de ese país que tenía un misticismo tan especial. Un rey de la región le llamó para que le contara más cosas de Occidente. Durante su estancia tuvo un incidente con el hijo del rey. Este quería probar la espingarda y se la quitó a Fernando mientras dormía. El príncipe le echó demasiada pólvora y el rifle le explotó en las manos cuando este apretó el gatillo. Fernando es encarcelado por presunto asesinato, otra vez de nuevo a la cárcel. Pero un testigo que vio la verdad le dijo que Méndez podía curar al chaval con uno de sus medicamentos. Así fue como el propio príncipe se curó y Pinto fue liberado y recompensado con muchos regalos. Estos fueron llevados hasta la colonia de Lampú, donde se festejó el descubrimiento de las islas de Japón. Era el año 1545. A partir de aquí, Fernando vuelve a embarcar varias veces, naufraga de nuevo intentando llegar a Japón, comercia y sobrevive como puede hasta que finalmente conoce a un misionero llamado Francisco Javier. Parece ser que Fernando, que no era muy religioso hasta el momento, es cautivado por este hombre que predicaba la palabra de Dios. Durante una tormenta, el misionero rezó a Dios y a la mañana siguiente el cielo se despejó como si de un milagro se tratara. Años más tarde, Francisco Javier muere debido a una enfermedad, y Fernando, abatido, decide encomendarse también a la misión de Dios y convertirse en misionero de las nuevas tierras descubiertas. Este hecho, algo simbólico, nos viene a decir que todo este viaje lleno de calamidades e infortunios fue como una prueba de Dios, para saber si podía hacer el bien o el mal, que debido a sus fechorías tuviera que convertirse en esclavo y sufrir ciento y la madre de naufragios. Esta búsqueda de algo, al final, acaba convirtiéndose en el encuentro con la espiritualidad, algo bastante común en la época, donde la religión aún estaba bastante presente y podía darle un significado a todo el sufrimiento que la vida nos depara. Fernando intenta predicar la palabra de Dios por las nuevas tierras descubiertas, así como en el Japón. No tiene mucho éxito y acaban burlándose de él. Finalmente, Fernando Méndez Pinto vuelve a Lisboa en el año 1558, tan pobre como había salido de allí.
pero con una historia y unas experiencias que él vivió y que pocos o nadie en la época creyeron. Pidió una recompensa al rey por los servicios prestados, pero no sirvió de nada. Fernando Méndez Pinto se instaló al otro lado del río en Almada. Allí se casó y tuvo hijos. Así como también escribió el libro que contaría la historia de su gran peregrinación al país del sol naciente. Y esto solo fue un resumen, porque en la novela aún se cuentan muchas más historias y aventuras que hizo el portugués. Por eso resulta tan difícil de creer. Este libro, más que glorificar al imperio portugués, lo que trataba era de hacer una crítica a lo que pasaba en tierras coloniales. Muchas de las cosas que ahí se cuentan contenían verdades incómodas para los nobles de la época. Por tal razón, Pinto no quiso publicar su obra hasta después de su muerte. Toda una vida en busca de algo. Quizás conocimientos, quizás fortuna, quizás experiencia, pero lo que es verdad es que Pinto dejó este mundo sin ser reconocido por la gente de su época. Su historia no era la historia de un héroe, un millonario o un conquistador. Su historia era la historia de un hombre que intentó tratar a los extranjeros como iguales, en un mundo donde los europeos pensaban que eran superiores a los demás. Si existió realmente Fernando Méndez Pinto, podríamos decir que fue una persona intrépida, trabajador y con un deseo ferviente de aprender cosas nuevas. Así como también sería un buen moderador y una persona que empatizaba con los demás, y eso le ayudó a sobrevivir en más de una situación. Después de casi 500 años, su historia aún nos parece de lo más extraordinaria. Parece incluso sacada de una película de Hollywood. Y la verdad es que, ¿quién realmente conoce la historia? Todo lo que sabemos hoy día se reduce a los escritos de aquellos que cambiaron el curso de los acontecimientos. Y estos siempre tienen tendencia a exagerar las cosas y a colocarse la medalla de héroe, cuando quizás realmente no fue del todo así. Fernando Méndez Pinto sobrevivió para contar su historia. Quizás exageró en sus hechos, o quizás ni tan siquiera existió, pero lo que es cierto es que su obra quedará como una de las grandes novelas de la literatura, y un ejemplo de hasta dónde puede llegar el instinto de supervivencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de darle a like y de suscribirte si no lo has hecho ya. Nos vemos en la próxima.